Isabela bajó del carruaje al final del día con una maleta vieja. Un moretón aún tenue en su muñeca izquierda, y la primera mentira de su vida que sabía que tendría que guardar hasta el final. Pero en cuanto sus pies tocaron el polvo rojo del pueblo de Arroyo Seco, vio al vaquero de pie junto al abrevadero y comprendió que este lugar no la dejaría esconderse tan fácilmente como pensaba. Aquella primera mirada no fue como lo que la gente suele contar sobre el amor. No tuvo música, ni viento hermoso, ni suavidad alguna. Era solo un hombre alto, vestido con una chaqueta marrón desgastada, el sombrero calado ocultando casi la mitad de su rostro, inmóvil como una parte más de este pueblo endurecido. Mientras el caballo gris a su lado golpeaba ligeramente el suelo con su casco. Él no la miró por mucho tiempo, pero sí lo suficiente para que Isabela sintiera que la veían más de lo que deseaba. Arroyo Seco se encontraba en lo profundo de las praderas del oeste, lejos de la línea principal del tren, lejos de los pueblos concurridos y lejos de los recuerdos que ella intentaba dejar atrás. Aquí, la tarde caía lenta como la miel. El viento traía olor a heno seco, a cuero y a polvo que se pegaba a todo. La calle principal solo tenía una pequeña iglesia con techo de madera gris, una vieja oficina de correos con 2 ventanas estrechas, un salón que siempre era más ruidoso de lo necesario, una tienda de abarrotes y una hilera de porches de madera que crujían cada vez que alguien pasaba. Era el tipo de pueblo que hacía que un extraño se sintiera seguro por ser pequeño, o asustado porque en un lugar tan pequeño ningún secreto vive por mucho tiempo. Isabela llegó aquí porque no sabía a dónde más ir. 3 semanas antes, aún era la esposa de Hernán Valdés, dueño de una gran tienda comercial en Santa Elena. Vivía en una casa con cortinas limpias, estantes llenos y un matrimonio que los de afuera llamaban decente. A la gente siempre le gusta llamar decente a lo que parece tranquilo desde la calle. No escuchaban el sonido de los vasos rompiéndose en la cocina a medianoche. No veían la mano del marido apretando con fuerza hasta amoratar la piel solo porque la esposa tardaba unos segundos en responder. Ni veían a una mujer aprendiendo a caminar con sigilo en su propia casa como si cada paso pudiera enfurecer a alguien. Hernán nunca golpeó a Isabela delante de nadie. Era demasiado astuto para eso. Solo la hacía dudar de su propia memoria. La hacía pedir perdón por cosas que no había hecho. La hacía sentir que sus miedos reales eran muestras de un temperamento inestable. Y cuando una mujer es empujada al punto de empezar a creer que su dolor es solo por su propia debilidad, es cuando su vida corre más peligro. Isabela aguantó casi 4 años, en parte por honor, en parte porque sus padres habían muerto hacía tiempo y no tenía a dónde volver, y en parte porque cada vez que intentaba irse, Hernán se suavizaba lo suficiente para que ella pensara que tal vez esta vez sería diferente. Pero la vida no cambia solo porque deseemos que cambie. La noche que dejó Santa Elena, Hernán estaba ebrio. Lanzó una copa contra la pared y dijo con esa voz suave y aterradora que si alguna vez pensaba en irse, él la buscaría en cualquier lugar y la traería de vuelta por el mismo cabello largo que alguna vez había elogiado. Esa frase, extrañamente, no la hundió. La hizo despertar por completo. A la mañana siguiente, cuando él salió a buscar mercancía al pueblo vecino, Isabela tomó todo el dinero que había logrado esconder. Un vestido de repuesto, la foto de su madre, y subió al carruaje que iba hacia el oeste sin mirar atrás. Eligió Arroyo Seco porque era el único lugar que había oído mencionar a un comerciante como una tierra lejana, aislada y poco transitada. Pensó que cuanto más desierto fuera el lugar, más fácil sería empezar de nuevo. Pero desde el primer segundo al bajar del carruaje, la forma en que el vaquero del abrevadero la miró le hizo comprender una vieja verdad. Ningún lugar está realmente lejos del miedo si éste aún vive en tu pecho. La primera mujer en saludar a Isabela en Arroyo Seco fue la dueña de la posada. La señora Marta, una mujer de hombros anchos, cabello canoso recogido en un moño apretado
y una voz que siempre parecía estar evaluando si la persona de enfrente era digna de confianza. Miró de reojo la pequeña maleta de Isabela, los guantes desgastados, la vieja mancha de lodo en el dobladillo del vestido, y dijo que la habitación al final del pasillo de arriba aún estaba vacía si pagaba una semana por adelantado. No hubo más preguntas. Y fue precisamente esa falta de preguntas lo que hizo que Isabela se sintiera más agradecida que con cualquier palabra de consuelo. Al descorrer las cortinas de la pequeña habitación que daba al terreno baldío detrás de la posada, vio al vaquero de antes quitándole la silla a su caballo bajo la sombra del establo trasero. Hacía todo con calma, con firmeza, con pocos movimientos innecesarios, como alguien acostumbrado a vivir solo y a dejar que el silencio hablara por la mayor parte de su vida. La señora Marta le subió un cuenco de agua tibia y una rebanada de pan tostado, y soltó de pronto que aquel hombre se llamaba Tomás Rivas, de la estancia Cedar Hill, a casi una hora de cabalgata del pueblo. «No es un mal hombre», dijo, y luego hizo una pausa, como quien se da cuenta de que ha hablado demasiado. «Pero es alguien a quien nadie en la zona se atreve a molestar si no es realmente necesario». Isabela no preguntó nada más, pero esa noche, mientras estaba sentada sola junto a la cama, estrecha escuchando las risas que subían del salón y el silbido del viento bajo la puerta, volvió a pensar en él. No de la manera en que una mujer que acaba de escapar de un mal matrimonio sueña con un nuevo amor. No, en absoluto. Pensó en él, porque en su mirada había algo lejano y cansado. Algo que la hacía sentir que no era la única persona que había llegado a este lugar con cosas sin decir. A la mañana siguiente, Isabela bajó a buscar trabajo. La señora Marta le dijo que podía ayudar a limpiar habitaciones, lavar sábanas y llevar los registros si su letra era lo suficientemente bonita. Isabela asintió de inmediato, aunque sus manos estaban más acostumbradas a la costura que a cargar cubetas de agua. Los días siguientes pasaron entre olor a jabón, polvo bajo el sol y un trabajo constante. Aprendió el ritmo de vida de Arroyo Seco. Temprano la gente iba al correo a esperar cartas. Al mediodía los hombres se reunían en el porche de la tienda para evitar el sol. Por la tarde los vaqueros pasaban por el salón y luego se dispersaban rápido al oscurecer. También supo más de Tomás a través de historias fragmentadas. Vivía solo en Cedar Hill desde que murió su padre. Había trabajado llevando ganado al norte. Había sido gravemente herido durante una temporada de tormentas de nieve y estuvo a punto de casarse con una mujer del pueblo vecino. Pero la boda nunca se llevó a cabo. Algunos decían que ella lo abandonó. Otros decían que ella murió. Otros decían que, desde entonces, Tomás no volvió a mirar a nadie como mujer. Esos relatos llegaban a oídos de Isabela sin que nadie quisiera confesárselos activamente. Pero en un pueblo pequeño, la información siempre se filtra por las grietas como la arena entre los dedos. Ella no tenía intención de darle importancia. Había venido aquí para sobrevivir, no para sentir curiosidad por un hombre extraño. Pero la vida rara vez escucha nuestras decisiones más racionales. Una tarde, mientras llevaba un cuenco de sábanas mojadas al patio trasero, Isabela resbaló en el escalón de madera húmedo. El agua se derramó. Su vestido se enganchó en un clavo, y justo cuando pensó que se golpearía la cabeza contra el borde del abrevadero, un brazo firme la sostuvo por la espalda. Al darse la vuelta, vio a Tomás, más cerca que nunca. El olor a sol, a heno seco y a cuero, impregnaba su ropa. «Debería mirar por dónde pisa», dijo con voz grave, no con dulzura, pero tampoco con frialdad. Isabela debería haberse molestado porque la frase sonaba a reproche, pero su mano se retiró en cuanto vio que ella estaba firme, sin demorarse ni un segundo más. Fue esa moderación lo que la sorprendió más que el hecho de haber sido salvada. Ella dio las gracias. Él solo asintió y recogió el cuenco abollado para dejarlo de nuevo en el porche.
como si ayudar a una mujer extraña fuera solo un acto inconsciente. Al pasar por su lado, la mirada de él rozó fugazmente el moretón tenue en su muñeca, que asomaba por la manga. Fue solo una mirada muy rápida. Pero Isabela vio un pequeño cambio en sus ojos. No fue curiosidad, fue reconocimiento. Y en ese instante, en su pecho brotó un nuevo miedo. El miedo de que alguien más pudiera ver la parte de su vida que ella aún intentaba esconder bajo capas de silencio. Esa noche se sentó mucho tiempo junto a la ventana, mirando la lámpara de aceite en el patio balanceándose con el viento, y comprendió que Arroyo Seco no sería el lugar donde solo llegaría. Trabajaría y se desvanecería silenciosamente en la vida como una sombra. Había algo moviéndose suavemente bajo esta superficie tranquila, y comenzó con una mirada de aquel vaquero de pocas palabras en el abrevadero. La atmósfera entre Isabela y Tomás en los días siguientes no era precisamente amistosa, y mucho menos cercana, pero era lo suficientemente distinta para que ella notara que cada vez que él entraba en la posada, el ritmo de la habitación cambiaba naturalmente. Él seguía siendo parco en palabras, seguía llamándola señora como a cualquier mujer casada, aunque ella no le había dicho a nadie que había abandonado un matrimonio que en los papeles seguía intacto. De vez en cuando, él traía cosas pequeñas de Cedar Hill para la señora Marta. A veces un saco de café, a veces algo de cuero que necesitaba cambiar por aceite. Y si Isabela casualmente estaba en el mostrador, él asentía a modo de saludo y preguntaba muy brevemente si ya se había acostumbrado al trabajo. Solo eso. Pero para una mujer que acababa de escapar de 4 años de tener que adivinar el humor de un hombre en cada respiración, la forma en que Tomás nunca forzaba el ambiente para que fuera más suave, ni la obligaba a hablar más de lo que deseaba, era una extraña amabilidad. Aún así, la amabilidad también puede confundir a la gente. E Isabela se recordaba eso cada noche. No había venido a Arroyo Seco a empezar una historia con nadie. Había venido a sobrevivir semana tras semana sin ser encontrada. Sin embargo, la vida suele empezar a cambiar antes de que el corazón dé permiso. Un día, la señora Marta sufrió un fuerte dolor de espalda y no pudo ir personalmente a entregar los manteles que había terminado de coser para la estancia Cedar Hill. Miró a su alrededor y le pidió a Isabela que se los llevara, ya que Tomás había avisado que estaría en casa hasta la tarde. Ese nombre la hizo vacilar. Podía inventar una excusa para negarse, pero negarse revelaría un miedo sin razón. E Isabela estaba demasiado cansada de vivir siempre rodeando su propio miedo. Así que subió al pequeño carro. Llevó el fardo de tela y recorrió el estrecho camino de tierra que salía del pueblo. Cedar Hill estaba apartada, apoyada contra una hilera de colinas bajas donde los cipreses se retorcían con el paso de los años por el viento. La estancia no era tan grande como las que mencionaban en el salón, pero era mucho más ordenada y silenciosa que el resto del mundo. Había establos limpios, cercas recién reparadas, y una casa de madera de una sola planta, con un porche ancho que miraba hacia los pastos amarillos. Tomás estaba inclinado reparando la bisagra de la puerta trasera. Al oír llegar el carro, levantó la vista. Su mirada recorrió a Isabela y el fardo de tela en sus manos. Luego se acercó a ayudarla sin preguntar. ¿Por qué no había ido la señora Marta? Esa falta de preguntas, una vez más, la hizo sentir aliviada y desconcertada a la vez. Él la invitó a entrar a beber agua porque el sol estaba muy fuerte. Isabela estuvo a punto de negarse por reflejo, pero tenía los labios secos y el camino de vuelta era largo, así que asintió. Por dentro, la casa de Tomás era tan ordenada que resultaba casi austera. Una mesa de comedor de madera oscura, algunas sillas, un estante con varios libros de lomos gastados, una chimenea de piedra, y en la pared solo colgaba un único marco de fotos, que estaba volteado hacia abajo. No sabía por qué aquel objeto atrajo tanto su atención. Tomás captó la mirada, pero no dio explicaciones. Solo vertió agua de una jarra de barro
y la puso frente a ella. Al sentarse frente a él, Isabela sintió de pronto que el ambiente entre ambos era como el de dos personas paradas a los extremos de un puente estrecho, ambos sabiendo que el otro también cargaba con su propia historia, pero ninguno atreviéndose a dar un paso más. «¿No parece usted alguien que se vaya a quedar mucho tiempo en Arroyo Seco?», dijo Tomás después de un rato. Ese comentario hizo que sus manos se apretaran alrededor del vaso de agua. «No sé qué aspecto debe tener alguien que se queda mucho tiempo», respondió ella. Él la miró, sin sonreír, pero las comisuras de sus ojos parecieron suavizarse un poco. «El aspecto de alguien que no vigila el camino cada vez que entra un caballo extraño al pueblo». La frase fue tan certera que Isabela sintió la garganta seca. Él la había observado. Quizás más tiempo del que ella imaginaba. Debería haber levantado otra mentira. Pero el cansancio hace que los seres humanos sean más honestos de lo normal. «Hay malos hábitos que son difíciles de dejar», dijo ella. Tomás asintió como si comprendiera en un sentido mucho más amplio. Luego, antes de que ella pudiera ponerse en guardia, soltó de pronto que cualquier hombre que dejara esos moretones en el brazo de una mujer no merecía ser llamado hombre. No fue lástima. No fue ira ajena. Fue simplemente un juicio directo y frío. Fue eso lo que hizo que a Isabela le ardieran los ojos. Porque durante 4 años, muy pocos los habían visto, y nadie lo había llamado por su nombre de esa manera. Después de aquella visita a Cedar Hill, surgió entre ellos algo difícil de nombrar. No era precisamente cercanía, sino un reconocimiento silencioso. Tomás no le pidió detalles sobre su pasado. Isabela tampoco tocó el tema del marco volteado en la pared, ni los rumores sobre la mujer con la que casi se casó. Pero cuando se encontraban en la posada o frente al correo, ya no eran dos extraños que solo asentían por cortesía. A veces él la ayudaba a cargar un saco de harina al almacén sin decir una palabra de más. A veces ella le envolvía una porción de pan de maíz aún caliente porque sabía que él estaba en el pueblo desde la mañana y seguramente no había comido nada. Esos pequeños gestos, en un lugar de pocas palabras como Arroyo Seco, tendían a volverse más densos de lo que eran. Isabela lo sabía. Y precisamente porque lo sabía, era aún más cautelosa. Seguía escondiendo su anillo de bodas en el fondo de la maleta. Seguía sobresaltándose al oír cualquier voz de hombre extraño en el patio. Seguía recordándose que aún no era realmente libre, que solo estaba en un tramo de paz temporal antes de que el pasado la alcanzara. Pero su secreto no era lo único que crecía bajo la superficie. Una rara noche de lluvia, cuando los clientes en la posada escaseaban, Tomás se quedó sentado en el porche, esperando a que amainara para cabalgar de regreso a la estancia. Isabela le sacó una taza de café caliente. La luz de la lámpara de aceite iluminaba la fina cortina de lluvia plateada. El pueblo estaba más tranquilo que cualquier otra noche. Fue en ese raro escenario de suavidad cuando ella preguntó muy bajito por el marco de fotos, volteado en la pared de su casa. Apenas terminó la pregunta. Pensó que había sido demasiado curiosa. Pero Tomás no se enojó. Solo miró hacia la lluvia un largo rato, y luego dijo que era la foto de su prometida. Elena. «Murió hace 11 años», dijo con voz firme pero profunda, como alguien que se ha contado esa historia a sí mismo el tiempo suficiente para no desmoronarse al decirla. De regreso de la iglesia, el carro volcó en el desfiladero. Yo conducía. Isabela no supo qué responder. Hay pérdidas ante las que uno solo debe permanecer al lado, sin cubrir con palabras de consuelo. Se quedó en silencio. Tomás continuó, mirando aún la lluvia. Contó que desde ese día, nadie en el pueblo lo dijo directamente, pero todos lo miraban como a un hombre que traía algo malo en sus manos. Se fue por unos años, trabajó en muchos lugares, y regresó a Cedar Hill porque, al fin y al cabo, la tierra era lo único que no lo abandonaría. «Dicen que soy frío», comentó. En realidad,
Solo no creo tener derecho a tocar nada bueno otra vez. Esa frase cayó entre el sonido de la lluvia como una piedra en agua profunda. Isabela sintió que le llegaba con demasiada claridad. Porque, en cierto sentido, ella también vivía con la creencia contraria, que si dejaba que alguien se acercara demasiado, le traería los problemas de su propia vida. Se sentaron uno junto al otro en el porche, entre el olor a tierra mojada y la luz ámbar de la lámpara, sin decir nada más. Pero fue ese silencio el que hizo que todo se moviera. No era amor. Todavía no. Solo era la primera vez que se dejaban ver mutuamente la parte de dolor que llevaban tanto tiempo ocultando. Y entonces, justo cuando Isabela empezaba a creer que Arroyo Seco podía ser realmente el lugar donde respirar normalmente por un tiempo, al día siguiente un hombre extraño entró cabalgando al pueblo, vestido con un abrigo negro polvoriento, y se detuvo a preguntar muy claramente en la ventanilla del correo si por aquí había pasado recientemente una mujer llamada Isabela Valdés. El nombre, con el apellido del esposo. Fue como una mano fría apretándole el pecho. Cuando Lucía, la ayudante, corrió a avisarle. Isabela estaba doblando sábanas arriba, y sus piernas de pronto perdieron fuerza. Tomás, que justo llegaba a entregar unos cueros, oyó aquello desde la estancia, y cuando su mirada subió a buscarla en la escalera, Isabela comprendió que lo que intentaba ocultar de este lugar había empezado a tocar a la puerta. Isabela nunca creyó realmente que pudiera desaparecer por completo. Pero oír el apellido Valdés resonar en la estancia de la posada hizo que cada fibra de su cuerpo se tensara como si fuera a romperse. La señora Marta reaccionó más rápido que nadie. Le pidió a Lucía que cerrara las cortinas delanteras, mientras Tomás salía directamente al porche, como si solo tuviera curiosidad por ver quién llegaba al pueblo. Isabela se quedó en la escalera, agarrando la barandilla de madera con fuerza hasta que le dolió. Quería correr a su habitación, quería esconderse, quería convertirse en una sombra. Pero quizás porque ya estaba cansada de ese reflejo. Esta vez no se movió. Escuchó la voz del hombre extraño hablando con Tomás afuera. Su voz era educada pero cortante, el tipo de persona contratada para buscar, no para visitar. Decía que buscaba a una mujer que había abandonado su hogar, con signos de inestabilidad mental, llevándose algunas pertenencias de su esposo. Isabela sintió que se le cerraba la garganta, no por miedo a ser atrapada, sino por la amargura. Esa era siempre la forma en que hombres como Hernán hablaban de las mujeres que se iban, locas, inestables, desagradecidas, ladronas que huyen. Tomás no respondió de inmediato. Luego dijo con esa voz plana tan característica suya que por Arroyo Seco pasaban varios extraños cada semana, que si el visitante buscaba a alguien, debería preguntar en la iglesia o en la oficina del condado, porque aquí la gente estaba más ocupada viviendo que memorizando el rostro de cada persona que se detenía. El hombre no pareció satisfecho, pero no pudo presionar más. Se quedó un rato más merodeando por el correo, y finalmente espoleó su caballo hacia el sur. Solo cuando el sonido de los cascos se alejó por completo, Isabela se dio cuenta de que estaba temblando. Tomás entró de nuevo en la posada, mirándola hacia arriba en la escalera. No era una mirada inquisitiva, sino la de alguien que ya había adivinado lo peor y esperaba a que ella decidiera si dejarlo entrar o no. Esa noche, la señora Marta intentó que todo pareciera normal, pero el aire en la posada se sentía denso. Después de que los clientes se durmieron, Tomás se quedó esperando en el patio trasero. Isabela bajó a verlo porque sabía que le debía una verdad, al menos a la persona que acababa de cerrar la primera puerta a su pasado. El viento nocturno de Arroyo Seco soplaba a través de la cerca baja, haciendo tintinear la lámpara colgada. Ella se detuvo a una distancia suficiente para que, si sentía miedo, pudiera retroceder. Luego, por primera vez desde que dejó Santa Elena, pronunció el nombre de su marido en voz alta ante otra persona. No lo contó todo, pero sí lo suficiente.
que Hernán Valdés no era el esposo estricto que la gente de la calle imaginaba, que no se fue por una discusión o un impulso, sino porque una mañana vio en sus propios ojos frente al espejo el vacío de alguien que estaba a punto de dejar de creer en sí misma, que el hombre que vino al pueblo durante el día debía ser un empleado o socio de Hernán, y que una vez que él había buscado aquí, tarde o temprano su esposo sabría el rumbo. Lo dijo todo sin llorar, sintiendo que cada frase arrancaba un trozo de cristal afilado de su pecho. Tomás escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él hizo una sola pregunta. ¿Tiene él algún derecho legal sobre usted más allá del acta de matrimonio? La pregunta fue tan práctica que la hizo parpadear. Respondió que no tenían hijos, ni propiedades a su nombre, solo el acta y el relato de él. Tomás asintió, con los ojos oscurecidos. Entonces él solo tiene ventajas y usted aún tiene miedo. Al oír eso, Isabela estuvo a punto de sonreír con tristeza. Si la vida fuera tan fácil de decir, las mujeres no se habrían ahogado en matrimonios tan terribles. Pero en lugar de contradecirlo, solo preguntó, «Si usted fuera yo, ¿no tendría miedo?» Tomás guardó silencio un momento, y luego respondió con voz profunda, «Tendría miedo, pero odiaría más dejar que ese miedo conduzca mi vida». Esa frase se quedó en su cabeza mucho tiempo después, no como un consejo moral, sino como una verdad cruda. Isabela empezaba a comprender por qué, entre tantos hombres allá afuera, este vaquero solitario le hacía querer confiar a pesar de que ella misma estaba llena de grietas. A la mañana siguiente, Tomás hizo una propuesta que sonaba tan descabellada como lógica al estilo del oeste. Dijo que si Isabela seguía en la posada, cualquiera que preguntara podría rastrearla fácilmente, pero si se mudaba temporalmente a Cedar Hill bajo el pretexto de ayudar a Esperanza, la vieja cocinera que estaba descansando por dolor en las articulaciones, sería difícil que algún extraño tuviera excusas para merodear por la estancia. La señora Marta lo apoyó de inmediato. Dijo que Hernán o cualquier otro tipo pensaría que una mujer que huye de casa buscaría primero refugiarse en un lugar concurrido. Nadie esperaría que estuviera en medio de la pradera aislada. Isabela escuchó sintiéndose agradecida y preocupada a la vez. Mudarse a vivir a la casa de Tomás, aunque fuera temporalmente, podría salvarla de una búsqueda ruda, pero también significaba dar un paso más profundo hacia una cercanía que no estaba lista para nombrar. Sin embargo, la situación no le daba muchas opciones. Así que esa tarde llevó su pequeña maleta a Cedar Hill. Esperanza, que resultó ser una mujer mayor que había cocinado para la familia de Tomás desde que vivía su padre. La miró de arriba a abajo y murmuró que los hombres siempre causan problemas, y las mujeres tienen que buscar la forma de limpiar lo que queda. Aquella frase seca hizo que Isabela soltara una carcajada por primera vez en semanas. Los días en Cedar Hill transcurrieron de forma distinta a la posada. El pueblo estaba más lejos, el viento de la pradera era más fuerte, y el ritmo de vida a su alrededor era principalmente el sonido de los caballos, el choque de herramientas, el olor a pan de maíz horneado, leche caliente y cuero de las sillas secándose al sol. Tomás casi no cambió su comportamiento por el hecho de tenerla cerca. Seguía durmiendo en la habitación, al final del pasillo. Se levantaba temprano, trabajaba en el establo y solo hablaba cuando era estrictamente necesario. Pero estar cerca permitía ver otras facetas de él. La forma en que siempre dejaba agua tibia afuera cuando el viento era más frío de lo usual. El hábito de dejar la parte más blanda de la carne para Esperanza, porque le costaba masticar. El hecho de recordar que a Isabela le gustaba ponerle un poco de sal al café, aunque ella solo lo hizo así 2 veces. Eran detalles pequeños, pero los corazones que han sido heridos suelen reconocer las pequeñas ternuras más rápido que nadie. Isabela también empezó a notar que la parte humana bajo sus propias capas de silencio se movía de forma distinta al oírlo llegar a caballo por la tarde.
al ver su sombrero puesto en el poste de la cerca, al oír su risa poco frecuente con un potrillo terco en el establo. Fue entonces cuando tuvo más miedo. No miedo de Tomás, sino miedo de sí misma. Miedo de que una mujer que acababa de escapar de un matrimonio tóxico se estuviera ablandando demasiado pronto ante una sensación de seguridad. Pero una noche, mientras ambos estaban sentados en el porche delantero porque se había acabado el aceite de las lámparas por el fuerte viento, Tomás dijo inesperadamente algo que desvió todas sus inquietudes. Le contó que la mujer de la foto en la pared, Elena, no murió en un accidente de vuelco como él había relatado por encima. El carro fue realmente embestido por un tipo ebrio que lanzó su caballo en medio del desfiladero después de una discusión que Tomás no debió dejar que se prolongara. Siempre le digo a todos que fue un accidente, dijo, mirando directamente a la pradera oscura. Es más fácil vivir así. Pero la verdad es que si yo no hubiera intentado ganar esa discusión, quizás ella no habría muerto. Aquella confesión abrió otra profundidad en él. No solo estaba solo, sino atormentado hasta el punto de cortarse a sí mismo de cualquier posibilidad de felicidad. Isabela lo miró en la oscuridad, comprendiendo por primera vez por qué vivía como alguien convencido de tener manos malditas, y también por primera vez, la compasión en ella empezó a transformarse en algo más suave, más peligroso. Justo en ese momento, desde lejos, al pie de la colina, resonó un disparo solitario rasgando el viento nocturno. Una señal o una advertencia. Tomás se puso de pie de inmediato. Su rostro cambió por completo, frío y afilado como un cuchillo fuera de su funda. Están más cerca de lo que pensaba, dijo. Y en ese instante, Isabela supo que su pasado no acababa de tocar a la puerta de Cedar Hill. Ya estaba parado fuera de la cerca. A la mañana siguiente, se encontraron huellas de cascos extraños justo al borde de la cerca sur de Cedar Hill, donde la hierba estaba aplastada en un círculo claro, como si alguien se hubiera quedado allí parado bastante tiempo, observando la casa en silencio. Sin necesidad de palabras, Isabela comprendió que el disparo de la noche anterior no fue casualidad. Hernán, o al menos un brazo de su poder, había logrado rastrearlos hasta aquí. Esperanza fue la primera en enfurecerse, al estilo de las mujeres viejas que han visto suficientes trucos de hombres y ya no tienen paciencia con ellos. Maldijo un rato y luego obligó a Isabela a desayunar, como si eso ayudara a combatir la persecución. Tomás estaba más silencioso que de costumbre. Revisó cada cerrojo de las puertas. Cambió la posición de las sillas de montar en el patio y mandó al muchacho ayudante del establo a llevar un mensaje discreto al pueblo, pidiéndole al clérigo que estuviera atento por si algún extraño preguntaba. Isabela observaba aquellas acciones sintiéndose el epicentro de una tormenta que obligaba a todos a su alrededor a girar con ella. Esa culpa casi la asfixiaba. Le propuso a Tomás que quizás era mejor si ella se marchaba de inmediato antes de que las cosas empeoraran. Él estaba ajustando las correas de una silla cuando se detuvo y se giró para mirarla de una forma que hizo que todas las frases preparadas en su cabeza perdieran el ritmo. ¿Realmente cree que la traje aquí para dejarla correr cuando hay peligro?, preguntó. Su voz no era alta, ni ruidosa de ira, pero era tan firme que Isabela comprendió que no era momento de usar argumentos débiles. «No quiero que nadie se vea arrastrado a esto por mi culpa», dijo ella. Y fue esa frase la que hizo que los ojos de él se oscurecieran por un instante. «Usted no me arrastró», respondió Tomás. «Yo entré por mi cuenta». Hay frases tan simples que duelen más que cualquier palabra florida. Isabela apartó la mirada antes de que él viera que se le cerraba la garganta. Toda esa mañana pesó como nubes antes de la tormenta. El pueblo parecía más lejano que de costumbre, y la pequeña casa en la colina se convirtió de pronto en un lugar a la vez seguro y frágil. Por la tarde, la señora Marta envió con alguien una carta sin remitente dirigida a Isabela.
Dentro solo había un papel. Una buena esposa debe saber cómo volver antes de que otros paguen las consecuencias. No necesitó ver la firma para saber que era de Hernán. Él aún no había encontrado el lugar exacto donde ella estaba, pero ya estaba lo suficientemente cerca para enviar su recado. Fue esa calma siniestra la que dejó sus manos heladas. Tomás terminó de leer y dobló el papel con mucho cuidado, guardándolo en el bolsillo de su chaqueta más como una prueba que como una amenaza. Luego dijo que esa noche bajaría al condado a ver al alguacil en Santa Mesa, para preguntar cómo presentar una solicitud de protección si ella deseaba denunciar. Isabela casi se ríe de desesperación. ¿Denunciar? En un mundo donde el hombre que habla primero suele ser el más creído, donde los moretones se desvanecen más rápido que las calumnias. Denunciar parecía una puerta que quizás solo se abría en el papel. Pero al ver a Tomás preparando su caballo, se dio cuenta de que lo que él le ofrecía no era la promesa de ganar un juicio. Le estaba ofreciendo una opción distinta a huir. Y solo el hecho de tener una opción era un lujo que ella no había tenido en mucho tiempo. La noche que Tomás bajó al condado, el viento cambió de dirección, trayendo el frío del inicio de temporada desde las montañas bajas. Cedar Hill se sentía mucho más amplia cuando solo quedaban mujeres y los pequeños ruidos de la casa. Isabela casi no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la cerca, recordando cada año en Santa Elena con una nitidez dolorosa. Recordó las veces que Hernán corregía sus palabras frente a los invitados, para decirle después que tenía suerte de tener un marido que supiera educarla. Recordó la vez que él cerró la puerta con llave por fuera durante toda una tarde, solo porque ella fue a visitar la tumba de su madre sin pedir permiso previo. Recordó también las incontables mañanas en que se despertaba diciéndose que hoy sin falta se iría, para luego, por la noche, volver a guardar los pedazos de valor que había reunido porque él de pronto se volvía tierno. Esos recuerdos regresaban densos en la noche vacía, haciéndola sentir casi enferma. Quizás por eso, al oír el galope de un caballo en el patio a medianoche, su corazón saltó como si fuera a romperse, pero quien entró en la casa fue Tomás. Con la ropa llena de polvo y el rostro más serio, se había reunido con el alguacil, quien estaba dispuesto a escuchar la demanda si Isabela declaraba con claridad y había testigos de las lesiones recientes. Al mismo tiempo, el oficial advirtió que Hernán era un hombre con dinero y socios, capaz de inventar la historia contraria, que su esposa había sido seducida para abandonar el hogar. Al oír eso, Isabela sintió que se le aflojaban las rodillas. Todo era tal como temía. Tomás la miró un largo rato y dijo lo que ella menos esperaba. Si era necesario, él se presentaría como testigo de que, cuando ella llegó a Arroyo Seco, traía marcas de violencia y estaba en un estado evidente de terror. Esa frase hizo que Isabela levantara la cabeza de golpe. «Se verá arrastrado al escándalo», exclamó. «La gente ya tiene suficientes cosas que decir sobre usted». Tomás se encogió de hombros levemente, con una sonrisa cansada asomando en la comisura de sus labios. «La gente habla de mí desde hace mucho tiempo», dijo. «Ya no vivo pendiente de sus bocas». Fue en ese instante cuando la semilla de sentimiento entre ellos se transformó en algo mucho más claro en el corazón de Isabela. No fue porque él la salvara de un marido cruel, sino porque era el primer hombre dispuesto a aceptar ser malentendido con tal de que ella tuviera la oportunidad de decir la verdad sobre sí misma. Esa diferencia era más grande de lo que imaginaba. Esa noche, cuando Esperanza ya dormía y el viento en el porche se calmaba, los dos se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina con la lámpara de aceite en medio. Isabela quiso dar las gracias, pero el agradecimiento sonaba demasiado pequeño. Finalmente, solo dijo que si esto arruinaba su vida una vez más, ella no se lo perdonaría. Tomás miró la lámpara un momento, y luego respondió con voz muy baja. «Hay vidas que se arruinan no por lo que sucede, sino porque uno deja que el miedo decida en su lugar».
levantó la vista. La luz hacía que sus ojos grises se vieran dolorosamente suaves. No quiero que viva como yo he vivido durante 11 años. Aquella frase hizo que el ambiente entre ellos se tensara de otra forma, suave pero difícil de respirar. Si Isabela se hubiera inclinado un poco más, si él hubiera estirado la mano, quizás ambos habrían cruzado una frontera en ese momento. Pero justo cuando su corazón aún estaba agitado, los ladridos de los perros resonaron en el patio. Luego, una piedra envuelta en papel fue lanzada a través de la ventana de la cocina, haciendo añicos el viejo cristal. Tomás se puso de pie de un salto. Isabela se quedó congelada al ver el trozo de papel caído en el suelo, que solo decía una línea escrita exactamente con la caligrafía de Hernán. Sé que estás con él. Ya no era una sombra lejana fuera de la cerca. Su pasado había puesto la mano sobre la puerta de esta casa, y cuando Tomás se agachó a recoger el papel, su rostro se enfrió de una manera que le hizo comprender. Lo que venía no sería solo esconderse, sería un enfrentamiento. A la mañana siguiente, Arroyo Seco parecía cubierto por un silencio inusual, el tipo de silencio que la gente guarda cuando las malas noticias han empezado a correr, pero nadie se atreve a decirlas en voz alta. La piedra lanzada a la ventana de la cocina ya no era un asunto privado de Cedar Hill. En un pueblo pequeño, cada cristal roto tiene pies y camina. La señora Marta subió a la estancia desde temprano, trayendo la noticia de que anoche un extraño entró al salón preguntando con insistencia por Tomás Rivas y por su posada. Esa persona bebió poco, observó mucho, y no parecía un vaquero, sino alguien más acostumbrado a calcular que a usar las manos. No necesitó dar detalles. Isabela supo que era gente de Hernán. No era el esposo viniendo en persona, sino su sombra arrastrándose por delante. Eso era aún más inquietante, porque demostraba que no actuaba bajo un arrebato de ira. Estaba cazando, muy lúcidamente. Tomás decidió no esperar más. Ese mediodía avisó que llevaría a Isabela a Santa Mesa a ver al alguacil, para presentar la demanda de inmediato y pedir al clérigo que confirmara que ella llegó a Arroyo Seco en estado de vulnerabilidad. Isabela asintió, aunque tenía el corazón lleno de piedras. El hecho de pararse ante un oficial y decir las cosas que solía ocultar la aterraba más que el propio hecho de huir de Santa Elena, porque huir aún permitía mantener la ilusión de que el propio sufrimiento podía guardarse en un rincón oscuro. Hablar significaba mirarlo de frente, llamarlo por su nombre y aceptar que otros también lo oyeran. En el camino al condado, el carruaje rodaba por las franjas de pradera amarilla y reseca. El viento azotaba el polvo contra la lona del techo, y entre ellos había muchas cosas sin decir. Tomás no la apresuraba, ni le daba consuelos fáciles. Solo le preguntaba de vez en cuando si estaba bien, con su voz profunda y serena. Fue esa serenidad la que le dio el apoyo para no desmoronarse. Al llegar a la oficina del alguacil, las manos de Isabela estaban tan frías que incluso sostener la pluma le resultaba difícil. Pero una vez que empezó a relatar, se sorprendió al ver que las palabras salían, no de forma fluida y hermosa, ni con todos los detalles que un extraño podría desear, pero eran la verdad, sobre las amenazas, sobre el aislamiento, sobre los moretones, sobre el control del dinero, de las cartas, de las salidas. El alguacil era un hombre mayor, de voz seca y pragmática. No mostró asombro ni excesiva lástima. Solo tomó notas, preguntó por fechas y luego miró directamente a Isabela para decirle que la ley no era perfecta, pero que una vez que ella había declarado, él podía enviar una citación exigiendo a Hernán presentarse si continuaba amenazando o usando gente para buscarla. El clérigo de Arroyo Seco, avisado de antemano. También confirmó que ella llegó al pueblo en estado de pánico y con marcas de violencia visibles. Tomás testificó al final, con voz pareja, clara, sin añadir ni evadir nada. Al oírlo hablar de ella con el respeto escueto de un ser humano que necesita proteger su derecho a vivir,
Isabela sintió que los ojos le ardían. Le había tomado demasiado tiempo encontrar a un hombre que hablara de ella sin convertirla en una víctima débil o en un objeto de propiedad. Cuando terminaron todos los papeles, la tarde ya caía. El alguacil advirtió que a partir de ese momento, a Hernán ya no le resultaría fácil inventar que su esposa se fue sin motivo si ella seguía manteniendo las pruebas. Pero también lanzó una advertencia que no hizo sentir mejor a Isabela. Los hombres como Hernán, cuando la justicia roza su reputación, suelen ser más peligrosos que cuando tienen el poder absoluto. En el camino de vuelta, Isabela se quedó callada mucho tiempo y luego dijo lo que la atormentaba desde anoche. Si él llega hasta aquí, usted no me debe el tener que quedarse a enfrentarlo. Tomás no se giró. Miró fijamente el camino, con las manos sujetando las riendas con firmeza. Quizás no se lo deba, respondió, pero lo haré de todos modos. Aquella respuesta fue tan terca y sincera que le dolió el corazón de una forma extraña. Por la noche, al regresar a Cedar Hill, vieron que la puerta del establo oeste estaba entreabierta y que un potrillo se había escapado hasta los pastos bajos. No se habían llevado nada importante, pero ese tipo de alteraciones pequeñas son aterradoras porque dejan claro que alguien pudo entrar hasta el lugar. Esperanza juró que había cerrado bien el pestillo. Tomás revisó las huellas y concluyó que quien entró sabía cómo asustar a los caballos lo suficiente para causar desorden. No era un novato, la tensión en la casa, por tanto, dejó de ser latente. Se convirtió en una cuerda tensa en cada comida, en cada noche de cerrar cerrojos. Isabela apenas dormía profundamente, y en esas noches suspendidas entre la vigilia y el sueño, otros sentimientos también crecieron. Empezó a notar cómo Tomás siempre mantenía la lámpara del porche más encendida que antes desde que ella estaba allí. El hábito de poner su arma limpia en un lugar al alcance de la mano, sin presumir de ello. El sonido de sus pasos rodeando la casa, cada vez que soplaba el viento. Hay quienes dicen que el amor llega por cosas grandes. Isabela empezaba a dudar de eso. Para las personas que han sido heridas, lo que las conmueve primero suele ser la seguridad sin ostentación. Una noche, cuando todos dormían, bajó a la cocina por agua y vio a Tomás sentado a la mesa, apoyado en los codos, con la vista fija en la oscuridad tras la ventana. Estaba tan cansado que su rostro perdía parte de su dureza habitual. Al oírla, se giró sin sorpresa. ¿Usted tampoco puede dormir?, preguntó. Isabela negó con la cabeza. Luego, no sabía si por el cansancio, el miedo, o por haber contenido tanto durante días. Arrastró una silla para sentarse frente a él, y dijo que lo que más odiaba no era la crueldad de Hernán, sino la forma en que él la hacía creer que todo era culpa de ella. Dijo que hubo momentos en que realmente pensó que si fuera más suave, más hábil, si supiera callar a tiempo, quizás él no se enfurecería. Tomás la escuchó, apretando la mandíbula. Esa es la forma en que tipos como él pueden vivir consigo mismos, dijo, obligando a otros a cargar con su propia fealdad. Isabela lo miró, viendo en sus ojos que no solo había rabia por ella, había un dolor propio. Le preguntó en voz baja si él también había vivido con esa sensación de autoculpa después de la muerte de Elena. Tomás sonrió de forma muy tenue. Más triste que el silencio. Cada día, respondió. Hasta el punto en que olvidé que hay dolores que no necesariamente son porque uno merezca ser castigado de por vida. Esa frase hizo que algo en Isabela se rompiera muy suavemente. No fue porque encontrara a alguien igual a ella, sino porque por primera vez veía claramente a dos seres humanos prisioneros del pasado de dos formas distintas, sentados frente a frente en una pequeña cocina de madera, y esa cercanía no le causaba pánico como debería haber sido. Cuando ella estiró la mano inconscientemente y rozó el dorso de la suya, ambos se quedaron quietos. Tomás no la retiró de inmediato. Tampoco la apretó.
Solo la dejó allí un tiempo muy largo, como si toda su vida hubiera esperado a que alguien lo tocara sin exigencias de por medio. Isabela sintió que se le cerraba la garganta. Si el mundo allá afuera no estuviera lleno de amenazas, quizás habría dejado que ese momento fuera más allá. Pero justo entonces, a lo lejos, al pie de la colina, resonó el galope de caballos y un destello de fuego iluminó los pastos secos. Tomás se levantó de un salto. ¡El cobertizo!, gritó. Ambos corrieron al porche y vieron que en el establo sur una esquina del techo había prendido fuego, y el heno seco ardía intensamente bajo el viento nocturno. Isabela no sabía si era la destrucción de Hernán o solo una advertencia. Solo sabía que todo acababa de subir un peldaño más, donde el cazador que la perseguía ya no amenazaba con cartas o piedras. Había empezado a tocar lo que pertenecía a Tomás, y al ver el resplandor rojo reflejado en el rostro de él, comprendió que este enfrentamiento, tarde o temprano, los obligaría a ambos a elegir qué conservar y cuánto se atrevían a pagar. El fuego fue sofocado antes de que se extendiera al establo principal, pero el olor a humo quemado impregnó Cedar Hill durante muchos días después, como un recordatorio de que hay cosas que, una vez quemadas, aunque se rescaten a tiempo, no vuelven a ser las mismas. Se encontró en la hierba cerca del cobertizo un trapo empapado en aceite y huellas de cascos extraños que llevaban a la acequia seca. Ya no quedaba duda. Fue intencionado. La noticia corrió por el pueblo más rápido que la salida del sol. Arroyo Seco empezó a dividirse en dos tipos de personas: los que se mantenían al margen y chismeaban que esa mujer de Santa Elena traía problemas a Cedar Hill, y los que habían vivido lo suficiente con maridos como Hernán para ver la verdadera naturaleza del asunto, y en silencio subían a la estancia con un poco de pan, medicinas o una palabra de precaución. Isabela veía todo aquello con el corazón encogido. Había huido aquí para encontrar paz, y ahora veía que el fuego de su propia vida lamía el techo de alguien más. Durante toda la mañana posterior al incendio, caminó como una sombra, recogiendo los restos de tela quemada, doblando lo que se había salvado. Pero en su pecho la decisión empezaba a tomar forma. Finalmente, al atardecer, buscó a Tomás en los pastizales del oeste, donde él revisaba de nuevo las cercas. El viento de ese día era fuerte, sacudiendo el dobladillo de su vestido contra sus piernas. Se paró frente a él y le dijo que dejaría Cedar Hill esa misma noche. No como un permiso, sino como una declaración de lo único que pensaba que lo protegería. Tomás levantó la vista muy despacio. Su mirada al principio estaba tan vacía que la hizo pensar que no la entendía. Luego ese vacío fue reemplazado por una dureza fría raras veces vista. ¿Realmente cree que hacer eso terminará con esto?, preguntó. Isabela se mordió el labio, obligándose a mirar de frente. Dijo que Hernán iba por ella, que en cuanto ella no estuviera aquí, él no tendría motivo para destruir Cedar Hill. Tomás se acercó un paso más, tan cerca que ella percibía incluso el olor a humo que aún quedaba en su chaqueta. «Usted todavía no entiende a esa clase de hombres», dijo con voz baja y contenida. «Huir no los detiene, solo les enseña que ganan si causan suficiente miedo». Isabela sintió que los ojos le ardían de rabia e impotencia. «¿Entonces qué quiere que haga? ¿Quedarme a ver cómo quema cada cosa que usted tiene?» Apenas terminó la pregunta, vio un destello de dolor muy extraño pasar por los ojos de él. No fue dolor por ser insultado. Fue el dolor de que lo que ella decía tocaba su fibra más profunda. Tomás ya había perdido a una mujer a manos del destino y una parte de su vida por no haber podido salvarla. Ahora no soportaba la idea de ver a otra persona marcharse solo por el peligro que la rodeaba. Giró el rostro para mirar la pradera un largo rato, con la mandíbula apretada. Cuando volvió a hablar, su voz era más ronca. «No quiero que, por segunda vez, la persona a la que yo...» Se detuvo a mitad de la frase.
Ese silencio pesó más que cualquier palabra completa. Isabela se quedó quieta, con el corazón latiendo con fuerza. El viento seguía soplando. La hierba se agitaba al pie de la colina. Pero el mundo pareció reducirse a ellos dos y a esa parte de la frase sin decir. Comprendió qué iba a decir, o al menos comprendió demasiado como para seguir fingiendo. Sin embargo, en ese momento, su viejo miedo volvió a surgir, el miedo de caminar hacia un hombre cuando su vida aún estaba llena de peligros, el miedo de que lo que acababa de brotar entre ellos fuera pisoteado como cualquier otra esperanza. Retrocedió medio paso, no precisamente por querer alejarse de él, sino por no saber cómo estar más cerca. Tomás lo notó. No intentó retenerla. Solo dijo escuetamente que mañana bajaría de nuevo al condado. Pediría al alguacil que enviara gente porque el asunto ya había superado el nivel de amenaza civil. En cuanto a ella, si aún quería irse después de que todo terminara, él no la encerraría bajo el pretexto de la seguridad. Fue precisamente esa falta de obligación lo que más le dolió a Isabela. Porque una parte de ella ya no quería irse en absoluto. Esa noche fue la más larga desde que Isabela llegó a Arroyo Seco. No por temor a otro incendio, sino porque todo lo que no tenía nombre entre ella y Tomás ya era tan evidente que no se podía retroceder al silencio amistoso de antes. Se sentó sola en su habitación, mirando el viejo anillo de bodas en la esquina de la maleta y pensando en todo lo que la había traído hasta aquí. Un matrimonio donde perdió gradualmente su voz. Una huida cargada de todo su terror. Un pueblo endurecido donde conoció al primer hombre que la hacía sentirse mirada con respeto, en lugar de posesión. Y ahora, justo cuando su corazón empezaba a creer en algo, el pasado extendía la mano para intentar arrastrarla. Cerca de la medianoche, oyó la respiración de un caballo frente al porche. No era un intruso. Era Tomás. No llamó a la puerta. Solo se quedó afuera, como quien sabe que si abriera la puerta por su propia fuerza, destruiría lo poco frágil que quedaba. Finalmente fue Isabela quien abrió. El viento hacía ondear levemente su abrigo, en aquel rostro cansado. Por primera vez ella no vio la vieja capa de contención firme como piedra. Él le dijo que acababa de revisar todo el terreno, que no se veía más movimiento, pero que si ella no podía dormir, saliera un rato al porche para respirar mejor. Se sentaron uno al lado del otro bajo la lámpara colgante, a una distancia suficiente para ser educados, lo bastante cerca para saber que el otro estaba allí. Pasó un largo rato sin que nadie hablara. Luego Isabela preguntó lo que llevaba tiempo pensando. Si yo no trajera conmigo toda esta historia, ¿usted me dejaría estar así de cerca? Tomás bajó la mirada hacia sus propias manos. Quizás intentaría evitarlo más que ahora, respondió. Y luego sonrió con amargura como alguien que se encuentra a sí mismo gracioso. Me he acostumbrado a evitar lo que es importante. Esa confesión hizo que su corazón se ablandara y sus ojos se calentaran al mismo tiempo. Ella se giró y vio que él miraba fijamente a la oscuridad. Pero cada rasgo de su cara estaba lleno de verdad. ¿Y ahora?, preguntó ella, con voz muy queda. Tomás respondió lentamente, como si cada palabra fuera arrancada del lugar donde la guardó por tanto tiempo. Ahora solo sé que si usted se marcha pensando que así me salva, entonces la habré perdido a usted antes de tener siquiera el derecho de llamar a este sentimiento por su nombre. Isabela tembló por algo que se rompía y se curaba al mismo tiempo. En su vida nunca había oído una frase menos florida y más sincera. No era un juramento, no era una promesa hermosa, era simplemente el miedo a la pérdida dicho en voz alta, y a veces, esa es la forma más confiable del amor. No recordó si ella se inclinó primero o si fue él quien se acercó. Solo recordó que el primer beso llegó muy despacio, lleno de vacilación, como si ambos comprendieran que estaban tocando algo frágil y fácil de romper. No fue apasionado,
No hizo que el mundo desapareciera. Solo hizo que Isabela sintiera que un vacío frío en su pecho. Un vacío que había estado allí por mucho tiempo. Finalmente encontraba calor. Pero justo cuando sus labios se separaron, el sonido de un disparo desde el lado de la puerta principal rasgó la noche. Una bala se incrustó en el poste de madera del porche, a menos de un brazo de distancia de donde estaban sentados. Tomás tiró de inmediato a Isabela al suelo. Afuera se oyó el sonido de un caballo girando y alejándose a galope, sin necesidad de mirar. Ambos lo supieron. Hernán ya no solo estaba asustando. Había llegado a Cedar Hill, y esta vez traía la intención de herir de verdad. La mañana después del disparo en el porche, todo ocultamiento terminó. El alguacil de Santa Mesa subió con 2 ayudantes del condado, inspeccionaron el rastro de la bala, tomaron declaración, vieron la carta de amenaza, la piedra lanzada a la ventana y los rastros alrededor de la puerta. Dijeron que emitirían una orden contra Hernán si lo encontraban. Pero tanto Tomás como Isabela comprendieron que la ley camina mucho más lento que los hombres acostumbrados a usar el miedo. Lo que cambió a Isabela no fue esa impotencia, sino el momento en que se escuchó a sí misma frente al alguacil, contando la historia completa sin evasivas. Por primera vez, habló de todo, del acoso, del aislamiento, de las amenazas, de los objetos que le lanzaba, del control sobre el dinero, las cartas y sus salidas. No lo contó como una víctima suplicando, sino como un testigo poniendo la verdad bajo la luz. Al terminar, se sintió agotada, pero extrañamente ya no sentía vergüenza. Durante años, lo que la había mantenido callada no era solo el miedo a Hernán, sino la humillación sembrada en su cabeza de que su dolor no era importante. Ahora que se había convertido en palabras, no podía volver a ser la persona de antes. Quizás Tomás también se dio cuenta. Todo ese día trabajó alrededor de la casa, pero de vez en cuando la miraba con un tipo de silencio distinto, casi de admiración. Sin embargo, el hecho de que Isabela finalmente hubiera alzado la voz no suavizó el peligro. Al caer la tarde, un joven mensajero trajo la noticia de que Hernán había salido de Santa Elena hacía 2 días con el pretexto de ir a recoger a su esposa. Un hombre así no se detendría por haber disparado a un poste. Necesitaba ver a quien huyó de rodillas para reafirmar que su poder seguía intacto. Isabela conocía muy bien ese tipo de hombre, y precisamente porque lo conocía. Por primera vez en su vida no sintió ganas de esconderse. Miedo. Sí. Pero detrás del miedo había surgido algo más. Rabia. Y también un amor recién formado lo suficientemente profundo como para hacer que uno se atreviera a quedarse. Esa noche, le dijo a Tomás que si Hernán venía, ella no se escondería en el piso de arriba, ni dejaría que él lo enfrentara solo. Tomás se opuso casi de inmediato. Dijo que ella no le debía al mundo una demostración de valor parándose frente a un arma. Isabela lo miró largo rato y respondió que no lo hacía para demostrarle nada al mundo. Lo hacía porque si volvía a esconderse tras de un hombre mejor, la nueva parte de su vida siempre estaría construida sobre el viejo miedo. Tomás guardó silencio, con el rostro mostrando dolor e impotencia. Finalmente, solo dijo que no dejaría que Hernán la tocara. «Y yo tampoco quiero que usted lo mate por mi culpa», respondió Isabela. La frase hizo que la mirada de él se oscureciera. Quizás ella acababa de tocar su punto más sensible, el miedo de que sus manos se mancharan con otra pérdida irreparable. Pero precisamente por eso, se miraron mucho tiempo en la pequeña cocina, con un entendimiento más profundo que nunca. Ninguno de los dos quería que el amor que acababa de nacer tuviera que brotar de la sangre. Hernán llegó la tarde siguiente, sin secretos, sin sigilo, cabalgando directamente hacia la entrada de Cedar Hill, como si el lugar fuera solo una pequeña rama en el camino hacia la propiedad que creía poseer. Vestía un abrigo negro, guantes de cuero relucientes y esa vieja sonrisa amable
que Isabela sabía que era la más aterradora. Mirándolo de lejos, nadie pensaría que aquel hombre podía aplastar el alma de otra persona con palabras. Esa apariencia de cortesía era parte de su poder. El alguacil y los 2 ayudantes aún estaban en el pueblo, sin haber subido todavía. En Cedar Hill solo estaban Tomás, Esperanza, Isabela y el muchacho ayudante. Cuando Hernán detuvo su caballo en medio del patio, Isabela sintió que su corazón latía hasta doler. Pero sus piernas no retrocedieron. Tomás salió al porche delantero. Los 2 hombres se pararon frente a frente. Diferentes no solo en porte o vestimenta, sino en la forma en que ocupaban el aire. Hernán sonrió primero, diciendo que venía a llevarse a su esposa y que esperaba que nadie aquí fuera tan estúpido como para convertir un asunto familiar en una farsa. Tomás no respondió al estilo de los hombres a los que les gusta intercambiar palabras. Solo dijo que Isabela respondería por sí misma si quería. Aquello, en ese escenario, fue lo que Hernán menos esperaba. Se giró para mirar a su esposa, e Isabela supo que ese momento era el núcleo de todo. No era la violencia, ni el arma, sino el hecho de que él realmente creía que ella aún temblaría y obedecería solo por haberlo hecho durante años. Él suavizó la voz, usando el tono que solía hacerla dudar de sí misma, diciendo que ella solo estaba confundida, que él la perdonaba si volvía de inmediato, que la gente de aquí no entendía su matrimonio, que Tomás solo se aprovechaba de la debilidad de una esposa enojada. Cada frase era como un viejo cuchillo recién afilado. Isabela sintió todo el pasado resurgir en su pecho. Pero entonces vio la mano de Tomás colgando relajada a su costado, sin tocar su arma, simplemente estando allí como un recordatorio de que ella no estaba sola. Así que bajó del porche, ni rápido ni con violencia, sino con determinación. Se paró frente a Hernán, lo suficientemente cerca para ver la frialdad tras sus ojos. Y por primera vez en su vida de casada, le habló con voz firme diciendo que no volvería, que lo que él llamaba asunto familiar era en realidad violencia, que la demanda estaba presentada y que cada carta y cada amenaza ya eran de conocimiento público. Hernán no perdió la calma de inmediato. Se rió, diciendo que estaba siendo influenciada, que una mujer como ella no podría sobrevivir sola sin que nadie la protegiera. Fue esa frase la que hizo que algo en Isabela se volviera afilado. «He sobrevivido viviendo con usted sin morir», dijo ella. «Así que nada allá afuera me asusta tanto como el hecho de volver». La respuesta cayó en el patio como un martillazo. Hernán cambió de semblante. Fue la primera vez que no pudo controlar su rostro frente a ella. Dio un paso adelante, levantando la mano como un viejo reflejo. Quizás para agarrarla de la muñeca como tantas veces antes. Pero esta vez, Tomás ya estaba allí, interponiéndose sin ostentación, solo con un movimiento certero y tan frío que el aire pareció congelarse. «Pruebe a tocarla aquí», dijo con voz profunda. Para hombres como Hernán, quizás era la primera vez que encontraba a un hombre que no se disputaba la propiedad de una mujer con él, sino que se erigía como una frontera moral. Eso era más irritante que un duelo. Se midieron con la mirada unos instantes más. Luego Hernán soltó una risa seca. Retrocedió y dijo que todo esto no había terminado y que volvería a ver a Isabela en un lugar legal más decente que estos pastizales. Dio media vuelta a su caballo, pero no llegó a salir por la puerta, antes de que el alguacil y los 2 ayudantes llegaran al galope. El aviso del muchacho ayudante había llegado al pueblo desde el principio. Lo que siguió no fue tan hermoso como en las películas. Hubo discusiones, hubo evasivas. El alguacil leyó la orden y Hernán fingió sentirse ofendido por ser tratado como un criminal. Pero cuando fue retenido para tomar su declaración allí mismo, en el patio de Cedar Hill, Isabela no sintió victoria. Solo sintió que un largo vacío dentro de ella acababa de cerrarse. Una puerta que siempre había estado abierta al miedo finalmente se cerraba, y en ese instante se giró hacia Tomás.
él no sonreía. Solo la miraba con esa ternura dolorosa de quien había esperado esto mucho tiempo, sin atreverse a desear que fuera real. Los días posteriores a que Hernán fuera retenido en el condado no fueron un cuento de hadas. No hubo milagros que hicieran que las heridas de Isabela sanaran por sí solas solo porque finalmente se atrevió a decir no. La gente seguía chismeando en Arroyo Seco. Algunos sentían lástima, otros dudaban. Otros murmuraban que seguramente algo muy fuerte debió pasar para que una esposa se atreviera a denunciar a su marido. En esta tierra, las mujeres que dicen la verdad sobre su dolor a menudo tienen que pasar por una temporada de ser miradas como si estuvieran inventando. Pero la diferencia era que esta vez Isabela ya no estaba sola contra esas miradas. La señora Marta se encargaba de frenar cualquier mala lengua en la propia posada. Esperanza regañaba a los tipos chismosos en el mercado hasta ponerlos rojos. Y Tomás, con su presencia serena a su lado, sin alardear de posesión ni evitarla, hizo que todo el pueblo comprendiera que había bandos que uno estaba obligado a elegir. Unas semanas después, la denuncia formal fue aceptada. Hernán tuvo que quedarse en Santa Mesa esperando juicio. Mientras la gente del condado tomaba más declaraciones de sus antiguos socios, esas cosas caminaban despacio, muy despacio, como suele hacerlo la justicia, pero fue suficiente para que Isabela dejara de sobresaltarse ante cada galope de caballo extraño. Seguía durmiendo a ratos, seguía teniendo mañanas en las que despertaba con la sensación de que la sombra de la mano de su exmarido aún estaba en su muñeca. Sin embargo, en medio de Cedar Hill, con las tareas sencillas y repetitivas como secar manteles, encender la cocina, alimentar caballos o ir por el correo junto a Tomás, una parte de su cuerpo y de su alma empezaba a reaprender lo que había olvidado. La paz no es algo que se le deba pedir a nadie. Es la sensación de que a uno se le permite existir sin tener que encogerse ante una voz. El amor entre ella y Tomás también creció de esa forma, sin ruidos, sin palabras inmediatas. Después de todo lo pasado, ambos parecían temer romper lo que acababa de sanar. Rara vez mencionaban el beso de la noche de los disparos, pero estaba allí, en los silencios que duraban más cada vez que se miraban, en la mano de él apoyada en el respaldo de la silla detrás de ella cuando cenaban, en el hecho de que ella ya conocía el sonido de los pasos de su caballo desde lejos, sin necesidad de mirar. Hay amores que en la juventud llegan como tormentas. Hay amores que en edades más dolorosas llegan como corrientes de agua subterránea, lentos, profundos y tan persistentes que toma mucho tiempo atreverse a llamarlos por su nombre. Isabela lo supo con claridad la primera tarde de otoño, cuando estaba en el porche viendo a Tomás reparar la puerta que se había quemado parcialmente, con el sol dorado bañando sus hombros, y de pronto sintió que ya no pensaba en Cedar Hill como un refugio temporal. Se había convertido en el lugar al que deseaba volver después de cada pequeño trayecto, el lugar donde su corazón dejaba de ver la pradera inmensa como un vacío aterrador para empezar a considerarla su hogar. Esa comprensión la asustó un poco. El hogar es algo frágil, pero entonces comprendió que fragilidad no significaba que debiera alejarse. Si por miedo a perder no se atrevía a llamar hogar a un lugar o amor a una persona, entonces el viejo dolor ya habría ganado sin necesidad de regresar. Una tarde, casi 2 meses después del día en que Hernán fue retenido, Tomás le pidió a Isabela que lo acompañara al desfiladero norte, donde los atardeceres eran los más bellos de la zona. El camino era conocido, pero ese día se sentía distinto. Quizás porque era la primera vez que ninguno de los dos caminaba con un secreto obligado a esconderse. En la cima de la colina, el viento soplaba sobre los pastos bajos. El cielo se teñía de naranja rojizo y luego morado tras las finas franjas de nubes. Tomás bajó primero del caballo y le tendió la mano para ayudarla como algo muy natural. Se quedaron mirando la pradera un largo rato.
Finalmente, él dijo lo que Isabela ya sabía, pero que aún así hizo que su corazón se detuviera al oírlo en voz alta, que había vivido más de 10 años creyendo que ya no tenía derecho a abrir su corazón a nadie, porque cualquiera que estuviera cerca de él terminaría sufriendo. Pero estos últimos meses le habían hecho comprender que evitar no salvaba a nadie, solo hacía que uno estuviera solo hasta el agotamiento. Isabela guardó silencio. Comprendía mejor que nadie el precio de dejar que el miedo gobernara su vida. Tomás se giró, y en sus ojos ya no estaba la vieja barrera defensiva, solo una sinceridad casi desnuda. Le dijo que no quería retenerla en Cedar Hill por gratitud, ni por lástima, y mucho menos quería ser su refugio temporal. Quería que, si ella se quedaba, fuera porque ella misma deseaba una vida con él en ella. Isabela escuchó sintiendo que se le cerraba la garganta. Porque eso era lo más hermoso y también lo más aterrador que alguien le había dicho jamás, darle el derecho a elegir mientras abría su propio corazón. No respondió rápido. Miró la pradera. Miró el viento. Pensó en la pequeña habitación de la posada, en el viejo moretón, en la piedra envuelta en papel, en el fuego del cobertizo, y también en las mañanas tranquilas recientes con olor a café, y el sonido de Tomás pasando por el porche. Luego dijo que no podía prometer que no habría noches en las que aún sintiera pánico. No podía prometer que las heridas desaparecerían solo por ser amada. Pero sabía una cosa con mucha certeza. Desde el día en que llegó a Arroyo Seco, por primera vez sintió que no necesitaba hacerse pequeña para estar al lado de alguien. Y si eso no era algo por lo que valiera la pena quedarse, no sabía qué otra cosa lo sería. Tomás sonrió, esa risa poco frecuente que hacía que su rostro rejuveneciera de una forma triste y bella. Cuando la abrazó, ese abrazo no fue como un rescate, ni como un deseo impulsivo, sino como dos personas que habían pasado por muchos naufragios y finalmente se permitían estar quietos uno junto al otro. Nadie prometió un para siempre, nadie juró nada grandioso ante el cielo, pero fue precisamente esa falta de ostentación lo que hizo que el momento fuera más real que cualquier juramento. El primer invierno de Isabela en Cedar Hill no fue demasiado inclemente. El viento era más frío, las noches más largas, la hierba se volvía amarilla, pero en la casa siempre había una hoguera roja y el sonido de la olla de sopa burbujeando. La gente de Arroyo Seco dejó gradualmente de mirarla como a una fugitiva, y empezó a verla como una parte familiar de la vida del lugar. La señora Marta decía que la posada sin Isabela era un desastre con los registros, pero sus ojos sonreían al decirlo. Esperanza murmuraba que finalmente la casa de Tomás tenía el sonido de una mujer cantando bajito mientras cocinaba. Y Tomás seguía siendo Tomás, de pocas palabras, pausado. Pero esas pausas ahora ya no levantaban muros. Había mañanas en que él dejaba sobre la mesa un nuevo cuaderno de cuero para ella, diciéndole que si quería anotar sus propias cuentas o cualquier cosa, era suyo. Ese gesto era tan pequeño que alguien de afuera no lo entendería. Pero para Isabela, era más profundo que un anillo o una flor. Un cuaderno propio significaba que él la veía como un ser independiente, no como una parte secundaria de su vida. Y fue entonces cuando supo que realmente había pasado a otra vida. No perfecta, ni libre de cicatrices, pero una vida donde tenía voz. Tenía confianza y tenía a un hombre que no usaba el amor para aprisionarla. Quizás las heridas aún dolerían por muchos años más. Quizás habría momentos en que aún despertaría a medianoche, creyendo oír la voz de Hernán en la puerta. Pero ahora, cada vez que se sobresaltaba así, ya no veía la habitación oscura y cerrada de su antiguo matrimonio. Veía el techo de madera de Cedar Hill, oía el viento de la pradera y sentía el calor de Tomás a su lado. Y eso, para una mujer que alguna vez pensó que sobrevivir era suficiente, resultó ser el regalo más grande, no solo sobrevivir, sino poder amar y ser amada, sin perderse a sí misma.